doy la bienvenida a nuestro culto en castellano. Acerquémonos, una vez más confiadamente hacia la presencia del Señor y adorémosle de todo nuestro corazón. Y recibamos de Él el socorro oportuno, la ayuda que necesitamos, para que olvidando ciertamente lo que queda atrás, podamos extendernos hacia adelante para alcanzar la meta, hacia ese premio supremo del llamamiento que Dios nos entregó en Cristo Jesús. Le voy a compartir algunos anuncios. Esta semana el anciano Ku Charyong, quien es padre de nuestro hermano Ku Bon-hee, partió con el Señor el pasado miércoles 23 de septiembre. Así que pido sus oraciones para que Dios pueda estar consolando y fortaleciendo a su familia. También nuestra hermana Mónica Bustamante ha perdido a su hermano. Su hermano falleció en Mendoza el pasado jueves. También pido sus oraciones para que Dios pueda consolar la familia de nuestra hermana Mónica. En relación a la reunión de media semana, les recuerdo que a partir del miércoles 7 de octubre vamos a estar empezando el nuevo periodo de nuestras reuniones de media semana con dos temas nuevos que van a ser Guarda tu vida y el otro Una mirada a la realeza en la Biblia. No pueden anotarse, inscribirse con cualquiera de los pastores hasta el domingo próximo, hasta el domingo 4 de octubre. Vamos a presentar la ofrenda al Señor. Le voy a compartir la palabra de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14, que dice: no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, hoy nos presentamos ante ti porque necesitamos, Señor, de tu ayuda, de tu consuelo, de tu socorro, para poder realmente olvidarnos lo que queda atrás y poder extendernos, poder continuar, proseguir, Padre, hacia la meta, para poder cumplir ese supremo llamamiento, Señor, que vos nos entregaste en Cristo Jesús. Pido tu consuelo hacia aquellas familias que han perdido sus seres queridos, para que vos estés consolando, fortaleciendo su vida. También, Señor, hoy presentamos estas ofrendas delante de ti. Recibe estas ofrendas, utiliza para tu gloria. También bendecí las manos que han ofrendado, atendé las necesidades de mis hermanos, para que ellos puedan realmente poner su contentamiento en Cristo Jesús y poder levantarse y continuar en esta lucha espiritual, Padre Santo. Bendícelos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días a todos, bienvenidos al culto en castellano una vez más. Qué buena imagen la semana pasada en el pasaje bíblico. Elías cansado, desolado, muy vacío, sin muchas ganas de vivir, tirado debajo de un árbol, se le acerca un ángel del Señor, lo despierta para darle de comer. 2 veces lo hace para restaurarle sus fuerzas. ¿Cuántos necesitamos de ser restaurados en esta mañana con esta fuerza que viene solo del Señor? Amén, amén, amén. Hoy vamos a saludar unos a otros, vamos a darle un high five, vamos a decirle así, vamos a bendecir a nuestro hermana que tenemos al lado, a nuestra familia, vamos a decirle que Dios te dé un empujoncito. Amén, que Dios te dé un empujón en esta mañana. Amén, amén. Vamos a cantar todos juntos al Señor, ¿sí? Tu gracia nos hace danzar, con todas las fuerzas celebrar. Danzaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar. Cantaremos gloria a ti, Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. No podremos callar, seremos la generación que danza. Vamos a ver tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios.
tu gracia nos hace dar con todas. Danzaremos libres por tu amor. Nuestro corazón comienza al conocerte a ti. No podremos callar. Seremos la generación que danza. Vamos a ver tu misericordia, oh Dios. Tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios. Dándote la gloria, oh Dios. A ver cómo están esos corazones. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. No podremos callar. Seremos la generación que danza. Vamos a ver tu misericordia, oh Dios. Sí, misericordia, oh Dios. La generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios. Dándote la gloria, oh Dios. Seremos la generación. Sí, Señor, yo quiero ser esa generación que pueda ver tu misericordia, tu gloria. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios. Dándote la gloria, oh Dios. Oh, 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 oh. Toma tu lugar. Ven y toma tu lugar aquí en mi vida. Oh, 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 oh. Ven y toma tu lugar. Toma tu lugar. Amén, amén. Mil historias he escuchado de quien creen que eres tú, pero yo ya escuché el susurro de tu voz en mi interior y me dices que me amas y que solo no estoy. Eres mi buen Padre, seres tú, seres tú, seres tú. Yo tu amado soy, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. He visto a tantos buscando respuestas alrededor, pero sé que buscan lo que solo tú, amor, provee. Tú conoces mi necesidad antes de poderla expresar. Eres mi buen Padre, seres tú, seres tú, seres tú. Yo tu amado soy, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Eres mi buen Padre.
Padre. Yo tu amado soy. Eres perfecto en todo tu obrar. Eres perfecto en todo tu obrar. Eres perfecto en todo tu obrar hacia mí. Eres perfecto en todo tu obrar. Eres perfecto en todo tu obrar. Eres perfecto en todo tu obrar hacia mí. Oh, tu amor tan innegable, apenas puedo hablar. Tu paz tan inexplicable, apenas puedo pensar y me llamas. Profundo en ti tú me llamas. Profundo en ti tú me llamas. Profundo en ti, en tu amor. En tu amor eres mi buen Padre. Yo tu amado soy. Eres mi buen Padre. Yo tu amado, ese soy yo. Ese soy yo. Oh, eres mi buen Padre. Yo tu amado soy. Eres mi buen Padre. Gracias, Padre. Yo tu amado soy. Oramos. Padre amado, gracias te doy por la oportunidad que nos das de poder entregarte este culto. Señor, quiero primeramente darte las gracias por este momento tan especial de cuarentena, Señor, que podemos compartir entre familias, Señor. Poder encontrar tu amor en cada situación. Señor, que tu amor se manifiesta, Señor, en cada una de las necesidades de nosotros. Padre Santo, Señor, te quiero pedir en este momento por nuestra iglesia. Señor, quiero pedirte, Señor, que estés acompañando a cada uno de los líderes, Señor. Señor, sabemos en este momento de la elección de nuestro nuevo pastor, Señor, te quiero pedirte que cada una de las decisiones que se tomen, Señor, sea tú que estés al frente de todas esas decisiones, sea tu voluntad la que se realice en esa toma de decisión, Padre Santo. Señor, quiero pedirte, Señor, que cada área de nuestra iglesia, Señor, sea transformado, Señor, bajo tu criterio, Señor, sea manejado, Señor, guiado bajo tu poder, Padre Santo, Señor. Señor, primeramente, Señor, quiero pedirte que nos perdones nuestros pecados, Señor. Nos perdones los pecados de cada uno de nosotros, Señor, que cometemos, Señor, muchas veces de esos pecados que nos separan de ti, Señor. Haz que se borren, Señor, y no volvamos a cometer y podamos acercarnos cada día más cerca tuyo, Señor. Señor, quiero pedirte en este momento por esas familias, Señor, que han perdido a sus seres queridos. Señor, quiero pedirte que te acerques, Señor, a la vida de cada uno de ellos, Señor, dándole ese consuelo necesario en sus vidas, en sus corazones, Padre Santo. Señor, quiero pedirte también por cada una de esas familias que hoy te necesitan, Señor, por diversas situaciones, sean tantos económicos, Señor, como de salud. Señor, también quiero pedirte que estés acompañando, Señor, a cada uno de los profesores, líderes, Señor,
que están acompañando este estudio, los estudios bíblicos, Señor, cada domingo, la escuela dominical. Señor, quiero pedirte que estés acompañando, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Sabemos la difícil situación que es realizar cada una de esas actividades vía Zoom. Señores, quiero pedirte por cada una de las personas que colaboran y ayudan para hacer este lleve, que están dirigiendo la alabanza de su casa, Señor. Quiero pedirte por ellos que tocan sus instrumentos, Señor. Padre Santo, Padre amado, Señor, bendícelos, Señor. Derrama tu gracia y tu gran poder sobre la vida de cada uno de ellos. Padre Celestial, Señor, quiero pedirte también por el día de hoy que la palabra que escuchemos, Señor, sea esa palabra transformadora, Señor, que nos cambie nuestras vidas, Señor, que nos haga ver una perspectiva diferente de ti, Señor, que esa perspectiva nos aplique en nuestras vidas, Señor, y no volvamos a ser la misma persona, sino que seamos hijos tuyos diferentes, Señor, renovados en ti, Señor, Padre amado. Señor, ayúdanos, guíanos, Señor, para que el resto de la semana vivamos bajo tu voluntad. Gracias te damos, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy compartiremos la palabra de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 11 hasta el versículo 18. Y dice: Él le dijo: sal y ponte de pie en el monte, delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino, por el desierto, a Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel. Y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, como profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú. Y al que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, toda la rodilla que no se han doblado ante Baal, y toda la boca que no lo han besado. Amén. La semana pasada hablamos del primer paso hacia donde Dios había llevado a Elías para restaurar su vida. Ese primer paso había sido de reconfirmar su amor, el amor de Dios hacia Elías. A este Elías desanimado, fracasado, que había abandonado su ministerio, inclusive estaba deseando morirse, Dios lo lleva hacia el monte Horeb, ¿no? Hacia el monte de Dios, y por medio de su presencia, por medio de su palabra, asegura y reconfirma el amor incondicional que Dios no seguía teniendo sobre la vida de Elías, a pesar de sus dudas. Hay otro proceso, otro paso hacia donde Dios lleva a Elías para restaurar su vida, y es un proceso que nosotros también necesitamos atravesar, ¿no? Para poder restaurar nuestra vida después de un fracaso, después de un tropiezo. ¿Y de qué se trata ese segundo paso? El segundo paso se trata de romper y quebrantar, ¿no? Los prejuicios que tenemos sobre Dios. Todos tenemos, ¿no? Como una especie de prejuicio sobre quién es Dios, una idea fija de sobre cómo debe ser y cómo debe obrar Dios en nuestra vida. El problema es que estas ideas fijas en nuestras mentes, estos prejuicios, terminan limitando el poder de Dios en nosotros y no nos permite ver ni confiar plenamente en la cosa que Dios puede hacer en nuestra vida. Después de alimentar y guiar a Elías hasta el monte Horeb, una de las cosas que Dios hace con él es justamente romper los prejuicios que Elías tenía sobre Dios, ¿no? Y le corrige su visión sobre el Señor. Elías tenía un prejuicio, un estereotipo de cómo debía ser Dios para él. Para él Dios debía ser un Dios que muestre su poder delante de sus enemigos, ¿no? Como sucedió allí en el Monte Carmelo. Un Dios capaz de mandar fuegos delante de él cuando lo desee.
un Dios que debía darle la victoria siempre. Después de las experiencias que Elías tuvo con Dios, de un Dios que detuvo la lluvia cuando él oró, de un Dios que le devolvió la lluvia cuando él pidió por la lluvia, de un Dios que le envió fuego cuando luchó contra los profetas de Baal. Todas estas experiencias, por cierto, fueron experiencias necesarias e importantes, ¿no?, para el ministerio y para la tarea que Elías debía cumplir como profeta de Dios. Pero el problema fue que estas experiencias terminaron formando en Elías una idea fija, un estereotipo de cómo debía ser Dios para él. Y si Dios no respondía como él quería, si Dios no reunía ciertas, ¿no?, determinadas condiciones, entonces Dios ya no era Dios para él, Dios dejaba de ser Dios. Allí es donde encontramos el peligro de una fe basada en las experiencias. La experiencia con Dios es importante, experimentar el poder de Dios es muy importante, pero debemos tener, ¿no?, cuidado de no limitar a Dios, de no encerrar a Dios dentro de una caja llamada nuestra experiencia. Fue por eso que cuando Dios, ¿no?, permaneció callado delante de Elías, Elías no soportó el silencio del Señor. Como nos puede pasar, y de hecho nos pasa muchas veces con nosotros, ¿no? ¿Vieron que cuando alguien manda un mensaje de WhatsApp y nos clava el visto y no nos devuelve la respuesta? Hay personas que no soportan eso, ¿no?, y se enojan. A Elías le pasó algo parecido después de la victoria contundente que tuvo sobre los profetas de Baal. Elías esperaba que el rey Acab, que la reina Jezabel y todo el pueblo de Israel se arrepintieran delante de Dios y regresaran hacia el Señor. Pero eso no sucedió. Esperaba que frente a las amenazas de Jezabel, Dios no estuviese actuando allí, frenando o castigando inclusive a Jezabel, sin que él tuviese que esconderse en un rincón o huir, ¿no?, delante de esa amenaza hacia un callejón sin salida. Sin embargo, Dios esta vez no hizo nada de lo que Elías había experimentado antes, nada de lo que él estaba esperando. No hubo hechos sobrenaturales a favor de él frente a la amenaza. El fuego de Dios no cayó sobre Jezabel, Dios no frenó ese peligro. Hubo un silencio de Dios frente a esa situación. Y Elías no soportó que Dios permaneciera callado. Entonces huye, sale corriendo, desea morir. Elías ignoraba por completo de que Dios era un Dios que podía permanecer callado, un Dios que podía obrar de una manera diferente de lo que él pensaba o deseaba, un Dios que puede manifestarse con poder, pero a la vez esconderse, ¿no?, de los hombres, esconder su rostro. Así dice en Isaías 45:15, dice: verdaderamente tú eres un Dios misterioso, oh Dios de Israel, el Salvador. Un Dios misterioso, un Dios que está más allá de nuestra comprensión y de nuestro entendimiento. Esta palabra misterioso, que en hebreo es satar, significa ocultar, esconderse. Por eso en otras versiones vemos que la traduce como un Dios que se encubre, un Dios que se oculta, un Dios invisible a las percepciones del hombre. Por eso, después de reconfirmar su amor hacia Elías, lo que Dios hace con él enseguida fue romper los prejuicios que Elías tenía sobre Dios. Esa idea que él tenía del Señor, sobre cómo debía ser Dios, sobre cómo debía trabajar, actuar Dios. Esa caja que llamamos estereotipo, y nosotros los hombres limitamos e encerramos al Señor dentro de esa caja con las condiciones creadas por nosotros los hombres. ¿Qué hace Dios? Dios quebranta, rompe ese prejuicio. ¿Cómo los podemos saber? A partir del versículo 11 en adelante, Dios causa 3 efectos sobrenaturales que impresionan a Elías. Un grande y poderoso viento que destrozaba las montañas y rompía las peñas, dice. ¿Pero qué sucede? Sucede que el Señor no estaba en el viento. Después hay un terremoto que sacude la tierra, pero dice, el Señor no estaba en el terremoto. Y luego en el versículo 12, después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Elías era un hombre que había experimentado a Dios por medio de hechos sobrenaturales. Según sus experiencias, según, ¿no?, el prejuicio que él tenía sobre Dios, Dios debía estar presente en el poderoso viento, pero el Señor no estaba en el viento. Dios debía estar presente en el terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Dios debía estar presente en el fuego,
¿Acaso no fue eso lo que Elías experimentó allí en el Monte Carmelo cuando venció a los profetas de Baal? El fuego había caído desde el cielo consumiendo los sacrificios, manifestando el poder de Dios. Y Dios había apoyado a Elías en esa lucha contra los falsos profetas. Pero como dice en el versículo 12 de hoy, esta vez Dios no estaba en el fuego. Allí donde Dios debía estar según los pensamientos de Elías, en el viento, en el terremoto y en el fuego. Dice la palabra una y otra vez que Dios no estaba presente. El Dios que descubre Elías en el monte Horeb era diferente de lo que él pensaba habitualmente. ¿Y cómo es el Dios que Elías descubre aquí en este monte? Dice allí en la segunda parte del versículo 12, después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Un sonido apacible y delicado. Un suave murmullo, una voz suave, una palabra apacible de Dios hablándole a Elías. No fue en el viento, ni siquiera en el terremoto, tampoco en el fuego, sino fue en esa voz apacible donde Elías descubre a Dios. Un Dios manifestándose de una manera no esperada por Elías, un Dios que rompe y quebranta los prejuicios que él tenía. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros también no cometemos este mismo error que cometió Elías? ¿Cuántas veces tenemos un estereotipo de Dios y pensamos que Dios tiene que actuar y obrar de una manera determinada, de una manera que nosotros pensamos y deseamos? Por eso cuando Dios obra de una manera diferente, cuando Dios nos lleva hacia una situación no deseada y no acostumbrada, nos enojamos e ignoramos su voluntad. Sobre todo no nos damos cuenta de que Dios sigue estando con nosotros y obrando a pesar de nuestras ignorancias. Recuerden, no podemos limitar a Dios, no podemos limitar su poder, no podemos limitar su obra con nuestros prejuicios, con nuestros deseos, ni siquiera con nuestras experiencias. Aunque Elías no veía a Dios, ¿no? Ese Dios obrando en el viento, en el terremoto, en el fuego, la presencia de Dios seguía estando con él, con Elías. Y ese mismo Dios está con nosotros también. La mejor bendición con la que podemos contar como los hijos de Dios es saber que la presencia de Dios está siempre con nosotros. ¿Se acuerdan las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo? Así termina el libro de Mateo en capítulo 28, 20. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No son las palabras de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una alabanza de Jesús Adrián Romero que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir que estás aquí. Aunque mis manos no te puedan tocar, tu rostro, Señor, sé que está aquí. Un Dios misterioso, un Dios que obra de una manera que no comprendemos, un Dios invisible a nuestros ojos, un Dios que no podemos ver ni tocar, pero un Dios que siempre está con nosotros. Dios quebranta el prejuicio de Elías, pero sí le devuelve la confianza sobre su presencia. Hermanos, recuerden, Dios es más grande que nuestros prejuicios, más grande que nuestros deseos, más grande que nuestros sentimientos y más grande que nuestros entendimientos, inclusive que nuestras experiencias. Pero Dios está con nosotros. Recuperen esa confianza y este es el segundo paso que necesitamos llegar para recuperarnos del desánimo y recuperarnos del fracaso. Hay un tercer paso hacia donde Dios lleva a Elías para restaurar su vida y fue hacia el campo del ministerio. Pero ¿cómo? ¿No había Elías huido de ese campo ministerial? ¿No había abandonado su trabajo, su ministerio porque él sentía que era un fracasado, porque pensaba que nada podía hacer ante la amenaza de la reina Jezabel? ¿No estaba Elías deseando morirse porque ya estaba harto, cansado de esa lucha como profeta de Dios? ¿Y Dios lo está enviando de vuelta hacia el campo ministerial? Sí, eso es lo que Dios hace con Elías. Miren los versículos 15 y 16. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino, por el desierto, a Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel. Y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, como profeta en tu lugar. Dios ordena tres cosas aquí a Elías, ¿no? Primero dice, regresa por tu camino, vuelve a tu ministerio, vuelve, ¿no? Allí donde está tu campo de trabajo. Segundo, unge a dos reyes, dice el Señor, a Hazael como rey de Siria
y a Jehú como rey de Israel. Tercero, unge a Eliseo como profeta para que te suceda. Hermanos, Dios restaura la vida de sus hijos, de nuestras vidas, y nos lleva hacia el campo ministerial. Para Elías, su campo ministerial era el lugar donde debía trabajar como profeta de Dios. Para nosotros, el campo ministerial no es otro lugar que el lugar de nuestro trabajo, el lugar de nuestros estudios, nuestra casa, el lugar donde Dios nos ha puesto para que desde ese lugar cumplamos el llamamiento, el llamado de Dios como su instrumento. Para Elías su ministerio no se había acabado, aunque él estaba desanimado y creía que ya no servía, que ya no podía continuar con el ministerio. Dios, quien lo llamó, todavía no le había puesto el punto final en su vida ni tampoco en su ministerio. Por eso el trabajo de restauración que Dios realiza sobre nosotros muchas veces termina llevándonos hacia el campo ministerial, hacia ese lugar donde tenemos que estar cumpliendo la voluntad de Dios. Hermanos, cuán importante es entonces poder empezar de nuevo confiando en la fidelidad de Dios, poder levantarnos de nuevo cada vez que caemos confiando en la fidelidad del Señor. Recuerden, hasta que Dios no ponga el punto final, debemos continuar con nuestro ministerio. Hasta que Dios no diga basta, nuestro trabajo, nuestra vida y nuestro servicio no termina. Por eso hoy, después de reconfirmar su amor hacia Elías, después de romper los prejuicios que él tenía hacia Dios, Dios le da una nueva oportunidad, la oportunidad de regresar hacia el campo ministerial. Hermanos, ¿qué significa vivir por fe? Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que esperamos de Dios y no lo vemos. Hay convicciones, seguridad de la cosa que creemos en Dios y no lo vemos. Pero la fe es tener la certeza de lo que se espera y tener la convicción de lo que no se ve. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de la historia del bambú chino. No sé, algunos le dicen la lección del bambú japonés. Hay un tipo de bambú chino conocido como mozo, bambú mozo. Después de sembrar la semilla del bambú, uno puede regar la semilla, abonar la tierra. Sin embargo, el bambú no crece inmediatamente. Aún después de su primer año es difícil encontrar los brotes. Puede ser que algunas semillas hayan brotado, apenas un poquito, pero prácticamente el bambú no muestra ninguna señal de crecimiento. Así pasan 2 años, 3, 4 años y nada. Cualquier persona inexperta no pensaría que la semilla es infértil y que el cultivo ha fracasado. Pero la persona que renuncia y abandona el bambú después de estos años se perdería de un tremendo cambio que empieza a ocurrir con el bambú en el año siguiente. ¿Por qué? Porque después de 5 años y en solo 6 meses, el bambú empieza a crecer rápidamente, alcanzando una altura de entre 15 a 30 metros. Durante casi 4 a 5 años puede que el sembrador no haya visto ningún resultado, ningún cambio, ni crecimiento de la semilla, ¿no?, que sembró, pero el bambú estaba echando sus raíces. Esas raíces invisibles a los ojos del sembrador estaba creciendo hacia abajo y preparándose, fortaleciéndose para después permitir el crecimiento sorprendente del bambú hacia arriba, solo en 6 semanas. Y nuestro Dios trabaja de esta manera. De una manera que no comprendemos, que no vemos, que no entendemos. Aunque Elías estaba queriendo renunciar a su ministerio, abandonar su campo, su compromiso, pero Dios no había terminado con él, no había terminado su obra en él, y lo envía de regreso hacia el servicio, hacia el campo. Estos reyes, que son ungidos por Elías, Hazael, el rey de Siria, Jehú, el rey de Israel, cuando vemos al Segunda de Reyes, allí en capítulos 9 y 10, estos reyes son usados por Dios para castigar a los idólatras y para derrocar la casa del rey Acab. Y el profeta Eliseo continúa con el ministerio de Elías después de que Elías es llevado por Dios al cielo en un carro de fuego. O sea, Dios tenía planes, su obra no se había acabado y Elías tenía que estar allí presente para cumplir con su tarea. Y le dice a Elías allí en el versículo 18, pero yo he hecho que quede en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Te mando de regreso al campo de batalla, al campo ministerial, pero no vas a estar solo, porque hay todavía 7,000 siervos míos que no se rindieron ante Baal, que están luchando contra los seguidores de Baal. Dios no había terminado con Elías. El ministerio de Elías debía continuar todavía.
aunque los resultados no eran visibles, aunque los frutos todavía no estaban delante de él, Elías debía continuar con su trabajo. Así como dice en Salmo 126:5, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. A pesar de sus lágrimas, Elías debía continuar sembrando, confiando en que a su tiempo Dios le permitiría ver los frutos y segar con regocijo. Hermanos, levantémonos, no fijando nuestra vista en las cosas que se ven, que son temporales, sino en las cosas que no se ven, que son eternas, como dice allí en 2 de Corintios el apóstol Pablo. Levantémonos confiando en el amor de Dios, quebrantando nuestros prejuicios que tenemos de Dios y agradecidos por la vida y por el ministerio que Dios nos ha encomendado. Con confianza, corramos detrás de las cosas invisibles hacia las cosas eternas que el Señor nos ha prometido. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias porque hoy vemos, Padre, que Elías se ha restaurado y devuelto, Padre Santo, hacia su campo ministerial. Para estos padres vos reconfirmaste tu amor hacia él, quebrantaste los prejuicios, Padre, el estereotipo que Elías tenía de ti y también, Padre, le confiaste una vez más este trabajo. De la misma manera, Señor, queremos realmente ser un instrumento en este mundo. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir con la seguridad de tu amor, de no encasillarte a vos, Padre, en unas cajas, Padre Santo, ni basada en nuestras experiencias, ni basada en limitaciones, Padre Santo, limitando tu poder, limitando tus obras. Padre, y desde el lugar donde estamos, queremos realmente ser luz, sal y poder realmente testificar de ti. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de nuestro Dios Padre, la fortaleza y la llenura del Espíritu Santo, sea sobre cada uno de aquellos que necesitan levantarse en Dios. Sobre ellos sea tu presencia desde ahora y para siempre. Amén y amén. No podremos callar, seremos la generación que danza. Vamos a ver tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. A ver cómo están esos corazones. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. No podremos callar, seremos la generación que danza. Vamos a ver tu misericordia, oh Dios, sí, misericordia, oh Dios. La generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. Seremos la generación, sí Señor, yo quiero ser esa generación que pueda ver tu misericordia, tu gloria. Seremos la generación que canta y que se